Mientras Jesús estaba en la cima del Monte de los Olivos, viendo hacia Jerusalén, su corazón se llenó de angustia y dolor. Mirando con previsión divina hacia el futuro, él podía ver al pueblo judío disperso por todo el mundo, la ciudad en ruinas, el templo ardiendo, destruido y convertido en desechos. Llorando con un corazón lleno de dolor, él dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como una gallina a sus polluelos, pero tú no quisiste. Juan 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Después de ministrar durante más de 3 años en Jerusalén y sus alrededores, el tiempo de Jesús en la tierra estaba finalizando cuando pronunció su fatídico anuncio y advertencia sobre Jerusalén. El templo que Jesús observaba desde lo alto en el Monte de los Olivos era la segunda estructura permanente en ese lugar. Originalmente, al salir de Egipto, los israelitas tenían una tienda temporal que los acompañaba. Al llegar a Israel, estuvo en Silo y se usó 300 años. Finalmente, el primer templo se completó durante el reinado del rey Salomón en 957 a.C. Este templo fue destruido por los babilonios en el 587 a.C. y muchos de los vasos fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Después de los 70 años de cautiverio, como profetizó el profeta Jeremías, a los israelitas se les permitió regresar durante el reinado de los medos y persas bajo el rey Ciro. Este templo empezó a reconstruirse en 538 o 537 a.C. tras el decreto de Ciro para que los judíos volvieran a Jerusalén, enfrentando oposición local que causó retrasos antes de completarse en 515 a.C. Este templo estuvo en pie durante más de 500 años y fue el que Jesús visitó, donde habló siendo niño, ministró como adulto y se lamentó y lloró antes de ser crucificado. A veces llamado el Templo de Zorobabel porque él fue quien inició la reconstrucción. Más tarde fue renovado y ampliado durante la época de Herodes. Jesús dijo en Mateo 24, versículos 15 y 16, que cuando vieran la desolación en el lugar santo, quienes estuvieran en Judea huyeran a las montañas. Cuando los ejércitos romanos llegaron por primera vez en el año 66 después de Cristo, liderados por Cestio, gobernador de Siria, desplegaron sus fuerzas fuera de las murallas de Jerusalén, considerada Tierra Santa, ya que se extendía a varios estadios del templo. No pudo tomar el monte del templo y se retiró, perdiendo más de 5,000 soldados en el proceso, según relata Josefo. Cuando los ejércitos se retiraban, fue la señal para que el pueblo de Dios huyera, siguiendo las palabras de Jesús en Mateo 24. Tenían un pequeño lapso de tiempo mientras los romanos luchaban contra los judíos y escaparon a la ciudad de Pela, ubicada en la actual Jordania, al otro lado del río Jordán. Todos los que observaban las señales huyeron de la destrucción que siguió. La victoria sobre Cestio hizo que los judíos se obstinaran, lo que les perjudicaría 4 años después, en el 70 después de Cristo, cuando bajo Tito los romanos volvieron. Rodear la ciudad durante la época de la Pascua, cuando estaba repleta de gente, solo aumentó aún más el horror que estaba por venir. El hambre, la hambruna y las enfermedades se esparcieron rápidamente por la ciudad. El amor de los hijos hacia los padres y abuelos se perdió mientras todos luchaban por sobrevivir. Los que intentaron escapar fueron capturados y crucificados en las murallas exteriores hasta que los valles se llenaron de cruces como advertencia a los que estaban dentro para que no escaparan. Finalmente, la ciudad fue asaltada y aunque Tito les dijo a sus soldados que no destruyeran el templo e intentó detenerlo incluso cuando el fuego había comenzado, la profecía de Jesús decía que no quedaría piedra sobre piedra y esto se cumplió.
Jesús también advirtió a nuestro mundo actual sobre la crisis venidera y nos ha dado un bosquejo de las señales de su regreso para que no nos quedemos en la oscuridad. Él no quiere que nadie se pierda y ha descrito exactamente lo que sucederá antes de que regrese para que sepamos exactamente las señales de su regreso. Así como ningún verdadero creyente fue asesinado en la destrucción de Jerusalén, así hoy quienes estamos observando las señales no seremos destruidos, sino que Jesús nos protegerá hasta el fin de la historia de esta tierra.